Hola, queridos patriotas. Vamos a referirnos un poco a toda esta amarga experiencia que ha significado para nuestro país la Convención Constituyente. Vamos a hacer un pequeño resumen para ver cómo llegamos acá, a este momento en el cual estamos ahora. Recordemos que todo esto empezó el 18 de octubre del 2019, por remontarnos hacia atrás, con la insurrección que se desarrolló a partir de ese día que podríamos catalogar como el día de la traición a nuestra patria, el 18 de octubre del 2019. En esa oportunidad recordemos que las fuerzas subversivas pusieron prácticamente de rodillas a nuestro país por varios días. Después que ocurrió esto, los políticos se reunieron como para buscar una solución a esta violencia que se está desarrollando en nuestras calles, siendo que la solución que indicaba el Estado de Derecho era, obviamente, recurrir a las fuerzas de orden y seguridad y, como no daban abasto, recurrir a las Fuerzas Armadas. Pero esto no pasó. Las Fuerzas Armadas no recibieron el apoyo necesario y llegamos a ese fatídico a esa fatídica negociación que hicieron los diferentes sectores políticos y que lo concretaron aquel día 15 de noviembre con el Acuerdo por la Paz. Ese Acuerdo por la Paz que se firmó en el Congreso Nacional y que eh, reconocía la necesidad de hacer un plebiscito para preguntarle a la gente si querían una nueva constitución. Y esto fue reconocido a través, o se llamó esto el Acuerdo por la Paz. Una paz que, como todos nosotros sabemos, nunca se produjo, hasta el día de hoy nunca se produjo, y esto se convirtió en una nueva mentira, podríamos decir, de la ultraizquierda, avalada por los políticos que son bastante cobardes de la derecha o de la derechita tradicional, agrupados en ese pacto político de Chile vamos o Chile fuimos, etcétera. Y firmaron este acuerdo por la paz, esa paz que, como todos sabemos, nunca llegó. Posteriormente se llegó al plebiscito que se desarrolló en octubre del 2020. Y ese plebiscito, lamentablemente, pese a todos los llamados que nosotros hacíamos como mundo patriótico y que también hacían diferentes sectores conservadores como cristianos, etcétera, y que en la antesala nosotros pensábamos que iba a ser muy estrecho, o por lo menos más estrecho de lo que fue. Yo hasta el día de hoy no creo, ni me compro, como se dice acá, esa enorme diferencia de un 22% de personas que la rechazaron y un 78% que la aprobó, porque eso refleja una enorme ilógica, una enorme mediocridad del votante chileno que no analizó las consecuencias que esto podía tener. Y es así como finalmente la votación arrojó un 22% de personas patrióticas conservadoras que hasta el día de hoy estamos orgullosos de haber votado rechazo. Y hasta el día de hoy estamos orgullosos. Sin embargo, hay personas que votaron apruebo y se han empezado lentamente a arrepentir al ver, por ejemplo, a qué se llegó con ese apruebo que finalmente imperó, que ganó en el plebiscito. Y se sumaron a esa mayoría de personas que no pensaron muy bien los coletazos que iba a significar este apruebo. Posteriormente se presentaron en abril. Originalmente se había planificado para abril del año 2020 las votaciones, no se realizaron por el tema de la pandemia. Finalmente se hicieron las votaciones en mayo, en una jornada doble que a mí en lo personal me arrojó muchas dudas el hecho de que en la noche de un sábado para un domingo se quedaran allí los votos. Esto yo lo noté muy raro, inédito en las elecciones de nuestro país y, y no sabemos lo que pasó allí. Fue muy raro el hecho de que una gran cantidad de constituyentes de la lista del pueblo hayan sido elegidos. Y se llegó a esto, se llegó a la convención constituyente que tenemos, donde hay una gran mayoría de elementos de la lista del pueblo, que ahora se hacen llamar
pueblo constituyente y un escaso número de gente de corte más conservador que fue elegida como convencionales constituyentes. Podríamos señalar a Marcela Cubillo, a Teresa Marinovich, entre otros escasos representantes de nuestro mundo conservador y patriótico que llegaron a la Convención Constituyente. Desde el primer día, bueno, y posteriormente vimos lo que pasó en la Convención Constituyente, desde el primer día ha sido una verdadera vergüenza. Recordemos que el 4 de julio de este año, cuando se montó oficialmente la Convención Constituyente, mucha gente pifió en el acto de apertura, pifió el himno nacional, que es aquel himno que nos reúne, que nos aglutina y del cual todos estamos muy orgullosos. También se empezó a cuestionar la legitimidad de nuestra bandera, de nuestro pabellón patrio. En fin, desde el primer día, la Convención Constituyente ha dado muestras de ser un organismo que está controlado principalmente por la extrema izquierda, por el Partido Comunista y por los falsos representantes de los pueblos originarios que han querido implantar un sistema totalitario, excluyendo absolutamente a la otra fuerza que estaba representada por esas personas más o menos tibias del pacto Chile Fuimos y Chile Vamos, que quiero decir, y de algunos sectores conservadores que llegaron ahí. Los quisieron excluir inmediatamente. Se creyeron dueños de todo esto, se creyeron dueños del país y empezaron inmediatamente con una forma absolutamente equivocada de enfrentar el tema constituyente. Recordemos que ellos fueron encomendados, por así decirlo, lamentablemente encomendados, para hacer un borrador de una constitución y ese borrador de una constitución presentárselo al país en un plebiscito de salida. Se tenían que regir también por un sistema de votaciones que incluía 2/3 para las votaciones de todos los temas que tengan que ver con el articulado que lleva la Constitución, y este tema de los 2/3 ya fue tirado a la basura. Se estima que de aquí a que la Convención Constituyente termine su periodo de funcionamiento, que es de 9 meses, prorrogables por 3 meses más, lo más probable es que creen los sistemas, manipulen la situación para evitar lo más probable ese plebiscito de salida. Porque como les dije, hay muchas personas que votaron por el apruebo y que después votaron por constituyentes o delegados constituyentes de corte así como populares, que ahora están absolutamente decepcionados. Imagínense ustedes cómo estará decepcionada la gente que votó, por ejemplo, por Rojas Bade, un mentiroso de primer nivel, que se vistió de un luchador, de una persona que se preocupaba, de un hombre sincero, honesto, que iba en contra de la política establecida y resultó ser más mentiroso que todos los mentirosos juntos. Hemos visto también cómo Elisa Loncón ha querido implementar de forma absoluta un sistema totalitario. Ella le da la palabra a quien quiere en la Convención Constituyente. Aprueba o orienta la discusión para donde ella quiera. Si hay personas que le quieran discutir o rebatir algo, simplemente no les da la palabra. En fin, hemos visto penosamente cómo también ellos desde el primer día llegaron pidiendo la libertad de lo que ellos llaman los presos políticos, siendo que incluso organismos internacionales han desmentido tajantemente que en Chile hayan presos políticos. Es decir, hemos ido de show en show. Debido a esto, las últimas mediciones, aunque las encuestas nunca son buenas, pero nosotros hemos podido palpar en la calle, conversando con personas, muchas personas han sido decepcionadas y muestran esa decepción diciendo: yo ya no creo en esta convención constituyente. Esta convención constituyente que ha propuesto, por ejemplo, terminar con los carabineros e implementar una policía prácticamente de corte civil, manejada por los políticos de turno, etc. Es decir, esta convención constituyente, que en estos momentos tiene una aprobación, ha bajado enormemente, y la aprobación que tiene la convención constituyente o la credibilidad que tiene la convención constituyente es inferior, por ejemplo, a la que tienen los carabineros. Es decir, tienen más prestigio, pese a todos los ataques arteros que ha recibido los carabineros de Chile de parte de los medios de prensa, de progresistas,
principalmente como son los canales de televisión chilenos, frente a todos los ataques virulentos que ha tenido de la extrema izquierda, de los pueblos originarios, etcétera, los carabineros siguen manteniendo un prestigio que es superior al que tiene la Convención Constituyente. Y sin embargo, es la Convención Constituyente la que quiere terminar con los carabineros de Chile. Es decir, acá continuamos con este mundo al revés. Si hay alguien que tiene que terminar, es ese organismo tóxico que ha llegado solamente a causar problemas a nuestro país, que es la Convención Constituyente, que nació obviamente de un proceso absolutamente ilegítimo, como fue la fuerza que usaron los elementos subversivos para sublevarse contra el orden institucional de nuestro país, querer derrocar al presidente Sebastián Piñera, y como no lograron, se quedaron con esta especie de premio de consuelo, que es haber obtenido un plebiscito, y a través de ese plebiscito llegaron a esta posibilidad de escribir una convención, una nueva constitución. Lo están haciendo horrible. Han pasado los meses y no han sido capaces de ponerse de acuerdo en cosas elementales, y al único que se han dedicado principalmente es a saltarse las reglas que a ellos los mandató para escribir un borrador de una constitución. Llegaron el primer día encontrando que era poca cosa el ex Congreso Nacional y pidiendo que ellos no tenían ni siquiera donde comer, un espacio limpio donde comer. Llegaron aumentándose el sueldo inmediatamente, porque 2,5 millones era muy poco para ellos. Llegaron aumentándose las asignaciones para contratar, por ejemplo, a técnicos. Y ya se ha demostrado en el primer mes o en el segundo mes, que han dado factura a familiares. Es decir, embolsillándose la plata dentro de la misma familia. Es decir, esta convención constituyente, por donde se mira, es algo absolutamente negativo para nuestro país. No han sido capaces de hacer nada, como nosotros siempre lo dijimos. Algo que nació viciado no tiene por qué superarse en el camino. Veremos qué pasa. Como les digo, la Convención Constituyente tiene 9 plazos para escribir una constitución. Si dentro de 9 meses no son capaces de escribir una constitución, está establecido en la hoja de ruta que pueden ser prorrogado este plazo por 3 meses más. Si al cabo de estos 3 meses más, es decir, entrando un año, no han terminado una constitución, se acaba todo. Se llega a lo que en derecho se considera plazo fatal. Quiere decir que no fueron capaces de escribir la constitución, y esto se acaba, todos para la casa, y sigue imperando la constitución de 1980, que fue ratificada y firmada por el presidente Lago, ahí diciendo que por fin teníamos una constitución democrática el año 2005. Eso es más o menos un panorama general, queridos patriotas, de lo que está pasando. Ahora, en lo personal, el hecho de que originalmente se hayan previsto 9 meses para escribir la constitución, prorrogable solamente por 3 meses, no da ninguna seguridad, porque ya hemos visto cómo esta gente se está saltando las reglas más esenciales y absolutas que tenía esta constitución, como es la regla de los 2/3, ya se la comenzaron a saltar. Entonces, no nos podemos asombrar si en el futuro se salten también la idea de un plebiscito de salida. Por el momento, queridos patriotas, voy a dejar hasta acá este pequeño comentario. Les recuerdo a todas las personas que cuando quieran, sientan la necesidad de contactarse con un corredor de propiedades, lo hagan con un corredor de excelencia como es Calle Propiedades, que es efectivo en el arriendo, en la venta de propiedades, y que además generosamente auspicia este programa. Y también para las pequeñas y medianas empresas, para los emprendedores, cuando necesiten asesoría tributaria, de recursos humanos, de contabilidad, se comuniquen con adminservice.cl, adminservice y outsourcing. En el primer caso, Calle Propiedades, se pueden comunicar a contacto@callepropiedades.cl, y en relación a adminservice se pueden contactar a contacto@adminservice.cl. Nos estamos viendo, queridos patriotas, en un próximo programa con la ayuda de Dios Todopoderoso. Que viva la patria chilena hoy y siempre.